Saludos, apreciados amigos y hermanos que nos sintonizan a través de estos medios. Les habla su amigo y pastor Javier Zorrilla. El día de hoy estudiamos el tema El llamado de Abraham. Nuestro texto para estudiar y memorizar durante esta semana dice: Y le fue dado dominio, y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lengua le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Daniel capítulo 7, versículo 14. Amigos, Génesis capítulo 10 dice que la humanidad se dividió en tierras, lenguas, familias y naciones. Génesis capítulo 10, versículo 5. También Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. La palabra que se tradujo allí como naciones es Goyim, que también designa a los gentiles o paganos. Casi inmediatamente después de la introducción de este concepto, Dios llamó a Abraham a salir de una de esas naciones para diferenciarse de ellas y de lo que representaban. Dicho esto, vamos a analizar y dar respuestas a las preguntas del día de hoy. La primera dice, lee Génesis capítulo 12, versículo 1 al 9. ¿Por qué llamó Dios a Abraham, más tarde Abraham, a abandonar su nación de origen? Amigos, Dios llama a Abraham, que más tarde cambió su nombre en Abraham, para que abandone su tierra, su parentela y la casa de su padre, y vaya a una tierra que él le mostrará. Este llamado es significativo por varias razones. La primera razón es porque es un llamado a la fe. Dios le pide a Abraham que confíe en él y que esté dispuesto a dejar todo lo conocido. Este acto de obediencia es fundamental en la vida de fe. La segunda razón es el propósito redentor. La decisión de Dios de llamar a Abraham es parte de un plan más grande de redención y establecimiento de un pueblo escogido. A través de Abraham, Dios establecería una relación especial y eventualmente la nación de Israel. La tercera razón tiene que ver con las promesas. Dios acompaña su llamado con promesas. Le promete hacer de Abraham una gran nación, bendecirlo y hacer su nombre grande. Además, promete que a través de él serán benditas todas las familias de la tierra, según Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. La cuarta razón que tenemos aquí tiene que ver con la separación del paganismo. Abandonar su tierra de origen significaba también separarse de las prácticas culturales y religiosas de su entorno que no honraban a Dios. Y la quinta y última razón tiene que ver con el ejemplo de obediencia. La respuesta de Abraham al llamado de Dios es un ejemplo de obediencia y fe. Abraham se convierte en un modelo para todos aquellos que buscan seguir la voluntad de Dios en sus vidas. Por lo tanto, la intención de Dios era utilizar a Abraham para establecer una nación que contrastara con los reinos humanos. No debían tener otro rey que Dios mismo. El pueblo debía ejemplificar lo que sucedería si la raza humana regresaba a su creador. Israel fue establecido con el propósito de que fuera una bendición para todas las familias de la tierra, según Génesis capítulo 12, versículo 3. Dios había derramado sobre ellos luz y privilegios que no se habían visto en el mundo desde quizás antes del diluvio. En resumen a esto, amigos, Dios llamó a Abraham para iniciar un nuevo camino que sería fundamental para el desarrollo de la fe monoteísta y el plan divino para la humanidad. Nuestra segunda pregunta nos dice, lee Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 9. ¿Qué estaba diciendo el Señor a los hijos de Abraham, a la nación que se había convertido en el cumplimiento de la promesa hecha por Dios al patriarca?
En Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 9, el Señor habla a los hijos de Abraham que se han convertido en la nación de Israel y les recuerda la importancia de seguir sus mandamientos y leyes. Vamos a presentar en este momento los puntos claves de este pasaje. El primer punto es la transmisión de la sabiduría. Dios instruye a Moisés a que le hable a los israelitas sobre la sabiduría y la comprensión que tendrán si siguen fielmente sus estatutos. Esto implica que su obediencia a las leyes divinas los distinguirá de las naciones circundantes. Es lo que hace una diferencia entre el pueblo de Dios y las demás naciones. La obediencia a las leyes divinas. El segundo punto es vivir según las leyes de Dios. El Señor enfatiza que estas leyes no son solo para ser conocidas, sino para ser vividas. Esto demuestra que la relación con Dios está basada en la práctica de su voluntad. Nuestro tercer punto es testimonio ante otras naciones. Al observar el cumplimiento de los mandamientos, Israel no solo será bendecido, sino que se convertirá en un testimonio para las naciones alrededor, mostrando la sabiduría y justicia de Dios. El cuarto punto es advertencia sobre el olvido. En el versículo 9 se les advierte que tengan cuidado de no olvidar los testimonios de Dios y que los transmitan a sus hijos y a las próximas generaciones. Esto subraya, amigo mío, la importancia de recordar y enseñar la historia y las leyes de Dios para mantenerla viva en la cultura del pueblo. El plan de Dios no era que solo un individuo diera testimonio en su entorno, sino que toda una nación obrara unida y en cooperación con Dios, exhibiera la gloria de su carácter ante el mundo. Nota, amigo querido, además que las normas y preceptos que Dios les había comunicado no eran lo que los hacía tan especiales, sino su adhesión a esas normas y preceptos, como resultado de lo cual las demás naciones exclamarían: ¡qué pueblo sabio y entendido! ¡Qué nación grande es esta! Según Deuteronomio capítulo 4, versículo 6. Por maravillosas que fueran las verdades dadas al pueblo, el hecho de que no vivieran de acuerdo con ellas y las desobedecieran acarrearía maldiciones en lugar de bendiciones y muerte en lugar de vida. En esencia, amigo mío, este pasaje refleja el deseo de Dios de que Israel, como nación elegida, viva en una relación cercana con Él a través de la obediencia y que eso les traiga bendición y los convierta en un faro de luz y sabiduría para el mundo que los rodea. Nuestra última pregunta, que es la pregunta de razonamiento personal, dice: ¿cómo se aplica hoy a nosotros, los adventistas, el mismo principio, a saber que es necesario obedecer la verdad además de conocerla? Y esta pregunta va directamente a los adventistas, pero quiero abrirla al entorno cristiano de todo el mundo. ¿Cómo se aplica hoy a todos nosotros el mismo principio, a saber que es necesario obedecer la verdad además de conocerla? La pregunta es abierta para todo el mundo. Y es que el principio de obedecer la verdad además de conocerla se manifiesta de las siguientes maneras: en obediencia a los mandamientos, en vida cristiana activa y en disciplina espiritual, también en un testimonio vivo. Todo esto que hemos dicho aquí se resume en que la obediencia a la verdad es esencial en cualquier fe que tú puedas estar. Tú puedes estar en cualquier religión, pero tú necesitas obedecer los mandamientos de Dios. Porque si la paga del pecado es la muerte, entonces pecado es la desobediencia a Dios y a sus mandatos. Yo entonces entiendo que debo obedecer los mandamientos. No es cuestión de ser legalistas, es cuestión de que Dios, como nuestro Padre, merece respeto
y merece obediencia. Por esa razón, enseñamos que a Dios hay que obedecerle. Tenemos o debemos tener una vida cristiana activa todo el tiempo, haciendo su voluntad, trabajando para Dios. Debemos ser disciplinados espiritualmente y tener un testimonio vivo que hable por nosotros. Amigos, gracias por su presencia con nosotros el día de hoy. Esperamos que la plenitud del Espíritu Santo sea con ustedes hoy y siempre. Te esperamos mañana. Que el Señor te bendiga.